Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 6 de julio. Vamos a conversar hoy día con el señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, porque hay muchísimos temas que hablar con el ministro. Buenas noches, ministro. Bienvenido. Muy buenas noches, Nacho, a la teleaudiencia y a ti. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos para hablar del balance de lo que fue el primer año de gobierno en el área de obras públicas. Vamos a hablar de las obras que están en este momento en ejecución y que van a verse los próximos meses. Vamos a hablar también dos temas importantes sin duda, Diego Dolguino y digamos señor Romero, y también del CITRAMS. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, 448 obras de infraestructura vial realizadas durante el primer gobierno, digamos de junio a junio de este año, 289.1 millones tengo yo, de los cuales 143 millones fueron sacados del FOVIAL. Ese es el balance fundamental y básico de lo que es el primer año de obras públicas en este gobierno. En números consolidados. En números consolidados. Es una inversión de 362 millones. ¿Y dónde sale el resto? Y 448 obras. Es el consolidado de MOP, FOVIAL y Vivienda, que Vivienda es parte del Ministerio de Obras Públicas. Es un equivalente de más o menos, si el año tiene 360 días, un millón por año. Como una obra y media por día casi. A ver, ¿y 1 millón por día? Bueno, pudiéramos decir que sí. Bueno, por eso hay que ser. Y en cuanto a empleos, nosotros entre empleos directos y empleos indirectos hemos ayudado a mantener o a generar más de 35,000 empleos, 37,000 empleos. Nada se entiende si no es comparativo. Si alguien me dice, se invirtieron 300 millones en un año en obras públicas, ¿es bueno o malo eso? Bueno, creo que bien. ¿Está dentro de los parámetros de los años fuertes, se altos mantiene, sí, o años medianos? La tendencia, aunque debo decir una cosa, la industria de la construcción aún no se reactiva en el sector vivienda. Ese es el sector que requiere más inversión pública y privada. Quizá lo que ha adquirido mayor dinamismo es en el área de infraestructura carretera. Eso, hablemos de carretera y de calle, de la parte vial, porque en carretera yo creo que el gobierno hace muy poco, no creo que sea muy poco significativo en relación a lo privado. No sé cuántas viviendas está haciendo el gobierno, carretera. Pero viviendas, ¿cuánto hace el gobierno al año? Bueno, no es muy significativo, no tiene nada de significativo, creería yo. Sí. Entonces, la labor de obras públicas está enfocada más fueron 7.111 soluciones habitacionales de parte del Viceministerio de Vivienda, pero hay que tener en cuenta que el sector vivienda también está constituido por el Fondo Social para la Vivienda, que sí. Hoy por hoy, yo soy el presidente de la Asamblea de Gobernadores del Fondo, hoy por hoy es el que concentra la mayor participación en créditos para vivienda y bajó... ¿Una solución habitacional es una vivienda o es...? Depende, porque no necesariamente es una vivienda. En el Fondo Social para la Vivienda, una solución habitacional, por ejemplo, para los jóvenes o para una familia, es el crédito para vivienda, un crédito accesible. Estamos hablando de crédito. Ok. En el término vial, que es lo que es el fuerte de obras públicas, ¿fue un año importante o no? Bueno, creo que sí. ¿Comparado con los últimos años? Usted lleva ya 6 años. Bueno, vámonos a un dato. El último balance del Foro Económico Mundial coloca a El Salvador, a Chile, a Panamá y El Salvador como los 3 países punteros en competitividad de carreteras. Es decir, eso significa calidad de carreteras y el impulso que esto lleva.
Eso creo que dice en gran medida no solo de la cantidad, sino también de la calidad, de la elevación del estándar de las carreteras de nuestro país, que ha sido el mayor esfuerzo. Hemos construido en estos 365 días 169 kilómetros de nuevas carreteras que antes no existían. Eso fue una inversión de 148 millones. Son nuevas carreteras pavimentadas. Y esto incluye la modernización el comienzo de la modernización de los corredores logísticos. Dentro de ellos va incluido el Acajutla hacia Sonsonate, que está en su fase final, y hemos dado este jueves prácticamente la orden de inicio para el bypass, hacer de nuevo, renovar ese bypass de Sonsonate, que es lo que esto va a empalmar a Los Chorros, ¿verdad? Progresivamente, porque no tenemos todos los recursos. Es lo que hemos hecho en la Troncal del Norte, es el tipo de obras. Adicionalmente, a nivel de gobiernos municipales, porque como a nosotros nos corresponde el Parque Carretero Nacional, y solo para eso recibimos presupuesto. Sin embargo, como el Parque Carretero Municipal en gran medida está caído, o sea, venció también su vida útil, mucho del Parque Carretero Municipal. Entonces nosotros, en la medida que podemos, apoyamos eso. Así dice la ley, que si el Ministerio de Obra Pública puede, podemos hacer una red de convenios. Porque ahí hay una irrealidad. Las municipalidades no están para hacer calles, ni menos calle importante. Yo no creo que tengan presupuesto. Pero quiero decir creo que hay una irrealidad ahí que está histórica y está puesta. Tan irrealidad que el 99% de los países del mundo, y especialmente de América Latina, la construcción de carreteras secundarias, de barrios, de colonias, hecha por la municipalidad, son municipales. Pero le puedo decir por qué. Porque en muchos países del mundo se pagan más impuestos a la municipalidad que al gobierno central. O sea, sí, que aquí somos centralistas. Justamente por eso es que el gobierno de El Salvador hacemos una transferencia de más de 300 millones de dólares a los gobiernos municipales para reforzar la inversión. Y sin embargo, debo decirte que nosotros este año hemos entregado adicionalmente 127 obras, 127 proyectos de apoyo a comunidades. Ahí se incluyen, por ejemplo, pavimentación de carreteras. En Pasaquina, por ejemplo, pavimentación de 1.5 kilómetros. En diversas partes del país, construcción de puentes en vías que son municipales, mantenimiento de colonias. Okay. ¿Usted está conforme con lo hecho en este primer año de segundo gobierno? No. ¿No? No. ¿Cuánto hay que hacer? Es que yo creo que cuando el Estado o un político o un titular de una institución cae en la autocomplacencia y se siente satisfecho, allí pero me imagino que tendrá metas por año, me imagino que no, por supuesto, pero ¿se están cumpliendo las metas o no se han cumplido las metas? En general, que usted mismo se puso. En general se han cumplido, pero hay que romper metas, hay que ir más allá, porque hay que acelerar el desarrollo del país. Ajá. Por ejemplo, en gestión del riesgo, ¿nos sentimos satisfechos? Pues yo te diría no, pero te puedo dar un dato. El Salvador es en los últimos años el país del mundo que más se ha movido positivamente en gestión de desastres. Nosotros éramos el país más vulnerable del mundo hace 6 años y nos hemos movido 8 posiciones. Eso significa que hay que caer en la cárcavas, básicamente, ¿por qué? Claro, bueno, en gran medida por las cárcavas, pero también porque nos estamos esforzando en la calidad de infraestructura por cumplir rigurosamente las normas técnicas de adaptación al cambio climático. ¿Se refiere en qué? ¿Se refiere a carretera? ¿En qué otra cosa no hemos...? Infraestructura, carreteras, la protección de cosechas, bordas, en cárcavas, por ejemplo. Ya. Cárcavas. Tú puedes hacer una comparación sin desmerecer de lo que se hizo antes, pero tú dime con los 5 dedos de la mano, 5, 2 o aunque sea una cárcava eliminada por los gobiernos anteriores. ¿Cómo que no se conocían las cárcavas antes? Yo no sé qué sí. Claro, ¿Le aparecieron a usted todas las cárcavas juntas? Era un secreto guardado, sí, pero una cárcava no se genera de un día para otro.
Claro, me imagino. Y nosotros hemos inspeccionado como cerca de 967 cárcavas, de las cuales nosotros hemos eliminado 598 entre MOP y fovial. ¿Eso es importante? Sí es importante. ¿Eso significa que nosotros nos debemos de cruzar de brazos? No. Y usted no echa de menos también que no hay una política de gobierno que señale dónde vivir y dónde no vivir, porque aquí vivimos donde queremos. No importa si la tierra es buena o mala, si vamos a terminar hundido o no hundido. Aquí, digamos, con un poco de el desorden que tenemos, obviamente, que es parte de nuestra cultura latinoamericana, Sí, vivimos donde queremos. Si queremos, vivimos casi, digamos, en la punta, digamos, del cerro. Sí, pero estos han sido varios factores. Primero, porque han existido instituciones genuflexas al becerro de oro, o sea, a la diosa ganancia. Instituciones débiles, frágiles. Ese es un factor. El otro es el imperio del mercantilismo, que a costa de hacer ganancia y utilidades se hacían viviendas, proyectos de vivienda sobre basureros terraceados, por ejemplo. Ese es un segundo factor. El factor técnico es de menor, pero hay que revisarlo. Dice Juan Villoro, un filósofo y poeta mexicano, él dice que los terremotos son el mejor inspector de la honestidad de nuestros ingenieros y arquitectos. También es un factor, ¿verdad?, que ha incidido anteriormente. La inexistencia de leyes adecuadas es menor, porque leyes habían. Además, hay cosas que son de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero aquí se supone que hay una ley de ordenamiento territorial, desarrollo y ordenamiento territorial, que es la que regula el uso de suelos. Yo veo de repente unas construcciones y una botadera de árboles que me impresiono todavía muchísimo. Exacto. Porque no todos los suelos tienen vocación de vivienda, por ejemplo. Claro. Hay suelos de vocación forestal o industrial. Y eso no lo cumplimos. Y otros son de vivienda. Voy al corte, ministro, y vamos a hablar rápidamente de qué se espera para este segundo año, que empezó en junio y que obviamente tiene dentro de lo que lo acordamos así los pasos a desnivel y el susto que están pasando ya todos los que circulan por el redondel Naciones Unidas. Ya volvemos. No, y las obras ya empezó, sin duda, ya van como 15 días aproximadamente lo que es el paso a desnivel de redondel Naciones Unidas, que está por ahí por donde está Metrocentro, Metrocentro, ¿no? No es Metrocentro, perdón, Multiplaza, disculpe. ¿Ya? Está fluido, relativamente fluido el tráfico, pero ¿esto se va a mantener así o puede llegar a etapas donde sea mucho más difícil circular por ahí? Bueno, los términos en que se firmó el contrato establece que en ningún momento va a haber cierre total, posiblemente instantáneamente, pero el plan de obras no incluye cierres totales lo que incluye es restricción. Hoy, por ejemplo, hay restricción, pero no, inclusive es relativamente más fluido que antes. Relativamente, no es expedito, pero es fluido. A ver, ¿ahí hay una lección aprendida? Pareciera que hay una lección aprendida, porque cuando se hizo el asfalto por la carretera, sí, fue un caos tremendo toda esa zona, ¿no? Pero pareciera que hoy día hay una lección aprendida. Y hay avances, porque ahora tú estás trabajando el Boulevard Chiltepán, que es, sí, pero a un lado tenés la autopista General Cañas, ¿verdad?, debidamente renovada, y al otro lado tenés el Boulevard Monseñor Romero. Entonces, estos son elementos concretos. Naturalmente que también hay una curva de aprendizaje, tanto de la administración pública como de las empresas. La empresa que, por cierto, quiero decirte, creo que la empresa que construyó la autopista General Cañas, la de Santa Tecla, es la misma empresa que está trabajando ahora el paso multinivel. Sin embargo, tú ves una empresa muy organizada ahora, su sistema de gestión de tráfico, porque allí es compartido. ¿Eso depende de la empresa o depende de tránsito? Es combinado, porque quien lleva la batuta, por decir así, es la empresa que sabe cómo va a intervenir. Luego está la Dirección General de Tránsito del BMT,
y está su brazo práctico ejecutor, Ya. que es la Policía Ok. Nacional De de todas maneras, Tránsito. la pregunta fundamental, ¿usted cree que no va a producirse más problemas ahí que los que hay hoy día y que se va a mantener por muy cortos periodos ya una situación más difícil de tránsito ahí? Nacho, siempre hay alguna incomodidad, No, por supuesto. pero allí lo importante es que nuestra ciudadanía creo que ha comprendido que esto es para que el paso a futuro sea expedito. Por supuesto. Porque ahí ya no va a haber ningún entretenimiento, porque es un paso multinivel, es un paso de 4 niveles, Ujú. ¿verdad? Que va a permitir que todo el mundo, hacia donde tú vayas, vas a poder correr de manera expedita sobre Son la 10 autopista. meses de trabajo, se ha dicho. Según el contrato, sí, son 10 meses la construcción de la estructura del paso. O sea, estamos abril del próximo año, aproximadamente. ¿Y cuándo empieza el segundo paso, el segundo redondel que se va a intervenir? ¿O no hay todavía una planificación para eso? ¿Cómo no? El segundo va a ser Los Masferrer. estudios de suelo se hicieron, la exploración de los mantos rocosos, la campaña geotécnica, el diseño, y vamos a la fase licitatoria. Eso significa que este mismo año, si el proceso licitatorio es efectivo, este mismo año se inician los trabajos. Pero, de Masferrer. sí, pero en 2 etapas. La primera etapa es la preparación de las condiciones de los corredores alternativos, como la 87, que la vamos a volver una carretera de 4 carriles, que desemboca justamente aquí en el Paseo Escalón. Medidas como esa, una vez que eso esté realizado, entonces se interviene y se inicia el túnel ahí en Masferrer. ¿El túnel cuándo podría iniciarse, ministro? Muy probablemente ¿Después que termine después de las fiestas navideñas. o sea que va a haber un Sí, pequeño... sí, y un aviso para toda la ciudadanía, y es que en el paso multinivel de las cascadas de Naciones Unidas, allí también, según las normas contractuales, en la época navideña, habrá un momento de suspensión de los trabajos. Para que los centros comerciales ahí no pierdan de vender. Sí, y para que la ciudadanía se pueda desplazar también sin mayor problema, ya que en esa época todo el mundo sale. El segundo paso que va a ser Masferrer se va a hacer por enero o febrero del próximo año. Inicia Sí, yo creo ya que el trabajo. la como intervención, tal. sí, La aunque, intervención sí. directa va a ser. El Sí. tercer, se hablaba también de un tercero, que se hablaba... Ya tenemos los estudios, la campaña geotécnica, que es... ¿Navarra? Navarra. Queremos terminar con esa cola kilométrica que viene de la zona de la cima, Ajá. y eso es para el primer semestre del próximo año. Del próximo año. ¿Son los 3 pasos a nivel que usted quiere dejar en esta administración concluidos? Bueno, mira, son los que tenemos... Y establecer un corredor. Son con los eso, que ¿no? tenemos financiados, pero nosotros tenemos una dirección de planificación técnica, que es la Dirección de Planificación Vial, que tiene proyectado al país para los próximos 30 años. Si tú me preguntas, ¿hay que hacer otros? Sí. Uno de los fundamentales es un paso equivalente al del Navarra, pero allá en cárcel de mujeres. Eso está proyectado, ya hay ahí un prediseño. Se hablaba del árbol de la paz, el árbol... Ese es el que va al otro. estadio, Ese es el otro. Yo eso lo advertí desde que estábamos construyendo el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahí ya tenemos también estudios, tenemos muy avanzado. El problema principal, Nacho, es el financiamiento. También está proyectada la autopista norte, que va a venir a marcar realmente una descompresión en toda la ciudad. La autopista norte es lo que viene por todo el Boulevard de los Héroes, pasas por la universidad, doblas a la derecha hasta que llegas a la Quinta, y ahí terminaron los 4 carriles. Entonces ahí está proyectado, incluso tenemos ya comprados algunos derechos de vía para llegar hasta allá por la calle de Oro a la altura de la Universidad Don Bosco. Pero se requiere un financiamiento. Eso ya más alto. Ok. Ministro, hay 2 cosas que tienen que ver con, dos temas importantes. Uno es lo que es el juicio por la Diego Olguín y que el próximo que la verdad del Citram. Se suspendió, iba a haber una audiencia para determinar
si el proceso seguía a juicio o terminaba en su etapa de instrucción y no había, digamos, un juicio más adelante. Eso se iba a hacer, creo que el último día de junio, se suspendió, creo que para fines de este mes. ¿Y cómo ve usted ese juicio por lo que fue la carretera de Holguín? Hoy día, Monseñor Romero, por el cual está enjuiciado el ex ministro de Obras Públicas, Nieto, el viceministro Ochoa y otras personas más. Y ahí, digamos, en un juicio que aparentemente se ha alargado un poco más de la cuenta y que algunos piensan que puede terminar como el caso Selenel. Aquí lo importante es cómo lo ve la institución defraudada, pero también cómo lo ve la ciudadanía, que es la que al final ha sido gravada, afectada por esta situación. Depende de lo que diga la justicia, ¿no? Sí, depende. ¿O vamos a hacer un juicio paralelo? Bueno, si hablamos de juicio paralelo, quiero decirte que precisamente el día 26 del mes pasado, el tribunal iba a resolver de si iban a juicio o no. Y yo lo que vi 2 días antes fueron grandes desplegados y grandes entrevistas a los imputados. En un medio, en otro medio, en otro, pero sin siquiera contrapuntear la opinión de la institución afectada. Yo no sé si a eso te refieres a un juicio paralelo. Yo personalmente te quiero decir, tengo una visión muy amplia y democrática en ese sentido, y me pongo del lado de los periodistas honestos. Okay. ¿Ustedes son convencidos que ahí hubo una estafa al Estado? Espérame, y me pongo del lado de los periodistas profesionales, de que cuando la justicia está en peligro y cuando es necesario llegar a la verdad, la investigación periodística es fundamental, Nacho. No. Y eso le llama, claro que sí. No, pero es no digamos, pero no. Cuando la justicia está viciada. Pero no para presionar a las partes. No para presionar ni para hacerle lado a los imputados, sino para defender al ciudadano, a nadie. Okay. Yo estoy del lado de la justicia, no importa a favor o en contra de quién se ejerza. ¿Cuál es la justicia para usted? ¿Hubo ahí una estafa al Estado? ¿Está convencido usted como ministro que tiene los conocimientos e información de que hay ahí claramente una estafa al Estado? Bueno, nosotros presentamos nuestra denuncia. Este es el escrito que presenté a la Fiscalía General de la República en 2010, de hechos que habían sucedido el 2005. Estamos en el año 2015. ¿Cuántos años han pasado? 10 años. Entonces, el 2010 aún no se ha decidido si va o no a juicio. Aquí hay cosas como desde el principio... Pero me gustaría saber su opinión, porque si no, no quedamos en nada. Su opinión, ¿usted cree que aquí no ha habido un proceso judicial? 5 años es mucho tiempo, me parece. Usted lo presentó el 2010, ya estamos en 2015. 5 años es mucho tiempo. ¿Qué es lo que qué le huele a usted esta situación? ¿Que no se quiere hacer justicia y que usted está convencido que aquí lo que hay hubo una estafa al Estado? Bueno, mire, si tú me preguntas, tengo gravísimas preocupaciones, pero igual que la ciudadanía, aún espero que se haga justicia. Aún esperamos que se haga justicia. Remitamos una... A ver, hacer justicia significa declarar culpables a los que están hoy día procesados. Hacer justicia significa lo que yo he planteado en las 2 audiencias en donde he ido, ¿verdad? Establecer las responsabilidades para los hechores, para los culpables, para sus cómplices. Hacer justicia también es eximir a los inocentes si los hubieran. Eso es hacer justicia. Hacer justicia, o sea, que usted pudiera aceptar, justicia es recuperar los fondos que eventualmente pudieran haber sido defraudados. ¿Cuánto cree usted que han sido defraudados? No creo, yo me remito a los hechos, Nacho. Mira, quiero decirte una cosa. En este pretendido, no sé si juicio paralelo para presionar a la justicia y todo, hay cosas que no se han dicho, y si tú me lo permites, quiero decirte. Ellos presentan, uno de los imputados, dice, el ministro Gerson Martínez no es objetivo lo que él ha planteado respecto a los números. Pues yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber, ¿verdad? Quiero darte un dato. Del tramo 1
ellos pagaron 30.447.272.59. Del tramo 2, que quedó pedaceado, inconcluso en la situación deplorable en que quedó, ellos pagaron 19.740.349.54. Pero quedaron laudos arbitrales, 3 laudos arbitrales perdidos, solo por la Diego de Holguín. 3 laudos arbitrales que entiendo yo que son algunos de los que más le llamó la atención a la justicia. 3 sentencias por un valor de 13.142.378.96. Si tú sumas eso, eso suma 63.330.099. Ministro, suponiendo que todos los laudos se perdían. No, suponiendo que todos los laudos se perdían. Es que se perdieron, Nacho. Ya. Por favor. No, pero permítame, sí. detengámonos en los laudos. Sí. ¿Cuál es la historia de los laudos en el MOP y en el Estado? Solo voy a tomar la del MOP, porque el Estado tiene otra historia negra, el Estado. Mira, Nacho, esto, y si quieres tú yo te lo dejo porque estas son las matrices de todos los laudos arbitrales, todos, que se perdieron del 2003 al 2008. Todas estas son matrices de laudos arbitrales. ¿Sabes cuánto sumaban, Nacho? Sumaban un total de 40 millones de dólares. 40.458.272. Ok. En esas circunstancias, Nacho, en el contrato... Los laudos siempre hay. Solo por el Chaparral se pagaron más de 100 millones, ¿no? O 70 y tantos millones. O sea, tú me estás diciendo de que la existencia del laudo significa una evidencia de mal manejo. Tú eres un investigador, un periodista avesado, maestro de periodistas. No. ¿De dónde sacas tú que toda la vida ha habido laudos si yo voy sobre 7 años y no hemos tenido ni un laudo y ningún juicio? Explícame tú. O sea, ok. Explícame tú por qué en este periodo son 40 millones de dólares y por qué en los últimos 7 años no había ningún laudo. No ha habido ni uno. Explícame por qué. ¿Son contratos diferentes? Sí, es la misma. Porque parece que el llave en mano produjo mucho ese tipo de laudo. Yo he trabajado, nosotros hemos trabajado por lo menos 8 No estoy defendiendo, estoy queriendo entender, ministro. Y defiendas o no defiendas, yo estoy obligado a responderte, Nacho. Sí. No, mi primera pregunta es, ¿por qué estos señores generaron 40 millones de carga al pueblo de toda la industria de laudos arbitrales que parecieran que ordeñaban a los ciudadanos y al Estado? 40 millones. ¿Por qué en estos casi 7 años no ha habido? ¿No te parece honrado y profesional por lo menos investigar y preguntar? Esto en 2 periodos presidenciales, me parece, ¿no? Sí, ya te dije del 2000. Pero vamos a ver otra cosa. La otra pregunta. Preguntémonos los ciudadanos. ¿Por qué? Si el contrato de la Diego de Holguín, uno de los contratos decía que se prohibía el laudo arbitral, ¿por qué entonces modificaron el laudo arbitral y llaman a los pocos días para irse a un tribunal arbitral y lo pierden? Ministro. Y lo pierden y lo pagan express. Pero permítanme. Tengo que ir a un corte porque me están ya diciendo pero que llegamos, porque en vez de 12, 16 minutos. A una gran parte de estos del laudo le deben. ¿Por qué a ese le pagaron, que llegó de último, por qué le pagaron de gran emergencia? Voy al corte y vuelvo con el mismo tema. No se preocupe que vuelvo con el mismo tema. Tengo que ir, compromisos comerciales y volvemos rápidamente. Bueno, ministro, mi interés es sacarle máximo, digamos, de información concreta y lo más clara posible. O sea, le voy a hacer la pregunta concretamente. Y mi deber es ¿Usted responderle. se sentiría frustrado? Usted me dio mucha información que la gente está en estos momentos, me imagino, juzgando en su casa y tomando en consideración. ¿Se sentiría frustrado usted si de este caso no hay culpables? ¿Si en este caso? Por supuesto. Absolutamente. ¿Usted está convencido que aquí hubo una estafa al Estado? Un robo al Estado. Quiero decir,
desde el momento que yo fui citado a la Asamblea Legislativa, ni siquiera pedí yo, para que informara. Entonces me puse con un equipo auditor a revisar. Desde el momento que yo voy a la Asamblea Legislativa, estoy convencido, discúlpame, Ministro, que hubo irregularidades desde el principio al fin. Y en la Asamblea, todos los grupos parlamentarios, sin excepción, me dijeron, ministro, usted tiene que ir a la Fiscalía. Ok, ministro, dada su Y conocimiento... yo, si fui a la Fiscalía es porque tenía la convicción política y moral, ministro, de que había indicios de ilícitos penales. De acuerdo a su conocimiento e información, ¿puede estar exento el exministro de Obras Públicas de esta situación? ¿Cuál de todos? Partamos por Nieto. ¿Puede la justicia exonerarlo? ¿Que no sabía, que no estaba informado, que fue engañado, que algo hubo? Bueno, mire, ¿Cree usted? Yo he tratado de mantener una línea de conducta de hablar de los hechos, perdona, y no de las personas, porque quien hace las imputaciones o quien debe hacer las imputaciones es la Fiscalía. Sin embargo, uno de los imputados ha comenzado a mencionarme. Y está bien, yo soy un servidor público, pero como servidor público debe tener la claridad el imputado que yo estoy obligado a decir la verdad. Si tengo una convicción de que en estos laudos hubo algo extremadamente raro, tanto que llegué a tiempo de ir a una cámara a que revisaran eso y se demostró que era prácticamente una suerte de montaje y logré revertirle a la ciudadanía 5.6 millones de dólares. Y es básicamente el mismo modus operandi. ¿En qué periodo fue ese? Fue en el segundo periodo de la Diego de Holguín, de mi antecesor. Esa es la verdad. Pero ministro, vuelvo a lo mismo. ¿Puede estar exento de responsabilidad el exministro de Obras Públicas? ¿Cuál de los dos? ¿Nieto? Eso lo tiene que determinar. De acuerdo a su conocimiento, no estoy diciendo que usted sea el juez, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que usted cree por todo lo que ha visto, ¿puede estar el exministro exento de responsabilidad? Eso lo tiene que determinar el tribunal. No me lo quiere decir. El tribunal tiene suficiente información. Además, está en mi comparecencia ante el tribunal, en el discurso que di ante el tribunal y todas las pruebas de lo tremendamente irregular de esos laudos arbitrales. Ministro, ¿estaría usted conforme con este caso? Ya me dijo que si el caso queda en nada, obviamente no va a estar conforme. ¿Apelaría el gobierno? ¿Apelaría en caso de una absolución? Vamos a ver, algo que debe comprenderse, que una vez que está judicializado, el representante de los intereses de la sociedad y el Estado no es la víctima, es el señor fiscal general de la República. Y lo que el país espera siempre es que el señor fiscal general de la República va a cumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y morales. Pero no es algo que corresponda a la víctima. Cuando usted me pregunta cuál de los dos ministros, ¿significa que el otro ministro también a su juicio tiene una responsabilidad y debiera estar procesado? ¿El ministro David? Repito, hemos dado aviso de los hechos y he presentado el aviso de irregularidades. Por ejemplo, en el primer periodo se firmó un contrato con una empresa que no cumplía con los requisitos legales. Por ejemplo, le faltaban las solvencias emitidas por el Instituto de Previsión Social y las solvencias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y estas solvencias fueron presentadas hasta después que ya se le había otorgado el anticipo. Es decir, el mismo día que se emiten las solvencias, que ya era un requisito para ofertar, ya un día antes, mejor dicho, se había pagado el anticipo por 5 millones de dólares. Hay allí una irregularidad y yo quiero decirle, porque
quiero decir muy claro, aquí ha habido una especulación, sobre todo los que están imputados ahora, han hecho a veces como querer aparecer que en lo que presentó el ministro no aparece el anterior periodo. Mentira, de falsedad absoluta. Nosotros entregamos toda la información a la Fiscalía en aquel momento y le solicitamos, yo personalmente le solicité al señor fiscal de aquella época que por favor ordenara el secuestro de toda la documentación, es decir, la incautación, que retirara toda la documentación original del Ministerio de Obra Pública. Allí está esa y mucha más información, suficiente información. ¿Usted responsabiliza a la Fiscalía entonces? ¿De qué? ¿De que este caso no está presentado completamente? Es que mire, los imputados son otros. Usted me hizo una pregunta y yo me remito a los hechos y prácticamente he leído el escrito que presenté a la Fiscalía en aquel ¿Usted está conforme con todos los imputados que están? ¿Están todos los que tienen que ser a su juicio? Frente al tribunal, yo quiero decirte algo. No, te lo voy a... Le pregunto como ministro. Sí, pero las cosas no son totalmente frías, yo te la voy a responder. Ajá. Tal como lo dije. A mí me impactó cuando yo llegué y me encontré, por ejemplo, familiar de un trabajador, ¿verdad? De un trabajador que gana $600 y los niños temblando. Gente que uno dice, ¿y este trabajador tan pobre habrá recibido algo de esos millones? Hombre, perdona, uno no puede ser frío, uno no puede ser frío. Yo creo que la justicia debe caer sobre los responsables, no debe caer sobre el inocente. Entonces, por eso he pedido justicia para los culpables, para sus cómplices. ¿El ministro de Obras Públicas ha hecho todo lo que tenía que hacer? Para sus cómplices y los inocentes. Porque en Guatemala yo no quiero hacer juicio de valor, allá le llaman la línea, una situación que... Pero de lo que se trata es que siempre hay redes. Antes se decía que para que hubiera un corrupto tenía que haber un corruptor. Pero hoy se requiere también encubridor o redes de encubridores, operadores, para hacer todo eso, incluso los delitos de lavado. Porque, y yo quiero repetir esto es muy importante, porque en varios casos que se están ventilando, el corrupto, por ejemplo, si alguien se apropia de $20 millones de una donación, si eso, este individuo lo manda a un banco de Costa Rica, después va a uno de Panamá, después va para otro de las Bahamas, cualquier parecido es pura coincidencia, ya veo que y después va a otro. ¿Cómo se llama parecidos. eso? ¿Cómo se llama eso según la ley de lavado de este país? Se llama lavado. Ministro. Se llama lavado. Ministro, tengo que terminar el bloque para ir al bloque de las preguntas del público. Quiero hacer la pregunta. ¿Usted está totalmente satisfecho de que el ministerio ha hecho todo lo que tiene que hacer en el caso de la ex Diego de Holguín y entregó todo a la justicia y de ahí para adelante ya es la justicia, ya es la fiscalía, ya es el juez, ha terminado todo el proceso judicial, el que va a sacar algo bueno o malo? No, no solo eso, hemos hecho todo y vamos a hacer todo lo que la ley nos obliga y nos permita. Desde el 24 de mayo de 2010 fui a la Fiscalía a entregar suficiente información. Y desde allí nosotros hemos venido luchando. La lucha contra la corrupción y contra la impunidad debe unirnos a todos, porque lo que nos divide es el crimen, es la violencia, es el delito en la calle, pero también los delitos de cuello blanco. Es la impunidad como primer causa de violencia en el país. Exacto. Voy al corte, obviamente nos queda todavía un bloque, las preguntas del público, nos quedó fuera Citram, un tema demasiado importante, pero también había que tocarlo. Ya volvemos. Bueno, vamos a hacer una pregunta antes de ir con Francisco, porque tengo un amigo televidente muy preocupado que le preguntó al ministro, antes de salir del tema de Diego Holguín o Monseñor Romero, actualmente, ¿qué pasó con la iluminación? Dicen. ¿Qué pasó cuándo? Que le había prometido ya hace días ya. No, no le he prometido, estamos obligados. ¿Cómo no? Yo lo entrevisté hace Vamos 4 meses atrás, me dijo, ya viene. El asunto, pregúntale de cuál iluminación, porque hay un problema de la iluminación del tramo 1 y del
tramo 2. No hay nada, yo he pasado por ahí. Eso Por es- eso, del tramo 1 y del tramo 2, déjame Mm. explicarte. La del tramo 1 pagaron los imputados y yo encontré eso oscuro. Quiero informarle que sobre el desastre que dejaron los imputados, porque ya no había dinero para eso y la dejaron a oscuras. Y yo no he recibido... Los imputados, pero usted me dijo que eso era un problema de la empresa, que había habido un robo ahí. No, te estoy hablando del tramo 1, del que viene de la carretera de Los Chorros hasta el tramo 2. Ah, no, ese nunca estuvo iluminado. Nunca, pero se pagó, lo pagaron. Ya, pero el tramo 2... El pueblo pagó miles y miles y El miles tramo de dos, dólares. el tramo dos, porque no, déjame. vamos a tener Entonces que te quiero esperar decir una cosas cosa. He hecho una gestión para ver si podemos conseguir un apoyo, vea, de un país amigo, Pero no era... para iluminar el tramo 1. Vamos al 2, Ah, que es ya. el que me corresponde a mí. Ese se contrató la iluminación. Ok, la empresa contratista iluminó, si tú te recuerdas. Ujú. Entonces se robaron la cablería, el cableado y todo eso. La empresa volvió a iluminar porque el contrato les obliga. Y en la época de las elecciones se volvieron a robar el cableado y todo otra vez. Entonces yo he hablado, pedí a la gerencia legal que hablara con el contratista otra vez. Y el contratista dijo, bueno, miren, yo lo puedo poner por tercera vez, pero si se lo vuelven a robar, ya el contrato ya no le obliga. Bueno, Espérame, entonces lo que hicimos es hacer un convenio con la seguridad pública y nosotros estamos terminando de construir 3 dispositivos de la policía en esa zona. eso me lo dijo para hace como 2 proteger, meses, ministro. sí, claro, pero si usted puede ir a ver, ya está hecha la caballeriza. Ya. Te invito y ya está hecha la estación de la policía en la... O sea que va a haber en cuánto tiempo en más la- iluminación ahí. Está peligroso, ¿ah? Muy oscuro. Peligroso... Para una carretera de alta velocidad. porque- Peligroso lo iluminamos en estos 30 días Ojalá. o antes. Ya, vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué hizo los amigos televidentes esta noche. Francisco. Sí, porque peligroso y se nos acaba el tiempo, ¿no? Vamos a ver en Twitter lo que dice Evaristo Mejía. ¿Por qué no están detenidos los árbitros si hubo corrupción? Le pregunta al señor ministro. Fidel Quintanilla dice excelentes obras y sin ninguna duda un gran legado para la nación, pero no se olvide de las calles que están dañadas, también cuentan, plantea Fidel Quintanilla. Dice Alexander Escobar, necesitamos que haga algo en la autopista de Los Chorros. Gerson, en las mañanas las trabazones son de todos los días. Rina Franco dice, ¿han considerado alguna forma de resolver el problema del congestionamiento poliedro? Jonathan dice 3 cosas. 1, renovación en la carretera Lourdes a Sonsonate. 2, el puente en desvío de Opico. Y 3, se necesita gestores de tráfico desde Unicentro a Colón, plantea. Dice Burgos, señor ministro, ¿qué pasó con la carretera de Sensuntepeque y que ya colapsa? 6 años esperándole, plantea. Eduardo Carballo dice, en San Salvador ya no podemos seguir con las calles sin iluminación, es un peligro para todos. Evaristo Mejía dice, vale aclarar que cuando Gerson dijo que presentó la denuncia, se refirió a delitos del 2005 y Nieto entró en 2006, plantea. Dice Fidel Medrano, según el ministro, ¿en qué administración inició lo malo? ¿Con el señor Gutiérrez o con el señor Nieto? Le pregunta. Finalmente, Francisco Escobar dice que hará para solucionar los graves problemas de circulación ocasionados por el Citrams. Vamos al estudio. Ok, a ver, voy a tener que resumir. Hay 4 preguntas en relación a los chorros. Sí, Ya, comencemos con 4 eso. preguntas y yo le digo una cosa, ministro. De verdad, yo permanentemente recibo correos de gente que es desesperante la situación. Y cuando me dicen a mí, vamos a poner grúa en el Citram, ¿y por qué no en los chorros? Digo, yo también sé ahí, se produce un accidente y fatal para todo el mundo, se queda ahí atrapado. 4 preguntas, 1 respuesta. Ya. Bien, la primera etapa fue renovar, reconstruir la carretera de Los Chorros. Nosotros hemos venido provisionando recursos mediante una planificación para hacer un nuevo carril. En toda la parte que viene, cuando tú doblas de Lourdes, digamos, hacia el Poliedro, ahí vamos a aumentar un carril en ese tramo, en un tramo. Además, vamos a hacer bahías
para que se parqueen los autobuses, porque cuando se paran, se toman un carril. La mala costumbre es permanente. Sí, entonces esta adecuación es lo que va en los próximos meses. O sea, es una inversión mayor. Y por supuesto hemos conversado con la Dirección General de Tránsito que a eso debe corresponder también un sistema de gestión de tráfico. Pero ahí hay un problema estructural, hay un cuello de botella en el poliedro. Así que esa sería mi respuesta. Ok, y la otra pregunta importante tiene que ver con el caso Diego de Holguín y básicamente se resumen, una pregunta era si, ¿por qué no están presos los árbitros? Si ahí hubo corrupción y por otro lado, ¿dónde empezó lo malo? ¿Con Gutiérrez o con Nieto directamente? Bueno, mire, eso es como que usted pregunta en el caso Flores o en esto, ¿por qué no están presos algunos de estos señores? Porque aquí el ciudadano que no tiene influencias se va preso mientras le hacen juicio. Pero la historia con los otros, o cuando los capturan van a Mariona o a Zacatrás, pero los grandes, los influyentes, van a Miami o van a su casa o van al hospital de la mujer. Pero okay. Esa es la historia. ¿Los árbitros deberían estar presos? Eso es algo que tiene que determinar la justicia. ¿Dónde empezó? ¿Con Gutiérrez o con Nieto? Porque alguien recuerda ahí que usted, digamos, está señalando el 2005. El 2005 no estaba Nieto. Pero no sé, quizás acaba de encender. Yo he presentado aquí hoy el aviso que presenté al señor fiscal general de la República de aquella época. Cualquier ciudadano, estos son documentos públicos, que necesite esto de los laudos, esto es público. Aquí hay suficiente información, lo que a mi juicio son indicios de responsabilidad penal en diferentes momentos. Ahora, a quien le corresponde tipificar y que tiene el monopolio de la acción penal es el representante de los intereses de la sociedad y el Estado, que es el señor fiscal general de la República. Finalmente, ministro, el caso Citram obviamente también tiene muchos correos. Básicamente, ¿qué se va a hacer? Básicamente la pregunta es de muchos qué se va a hacer con los que no son parte, digamos, de las pistas donde corre el Citram, sino que los particulares que van por los lados. ¿Qué se va a hacer por ellos? Porque el congestionamiento sigue siendo fuerte para ellos. Una pregunta clave. Quizá la podemos formular de otra manera. ¿Qué se está haciendo? ¿O qué se está haciendo? Muy bien. Todavía. Ya entró en funcionamiento el primer tramo de un nuevo carril en la calle paralela, que es la calle de Agua Caliente, que va hacia Ciudad Delgado, y hemos iniciado los trabajos preparatorios para hacer lo que antes era una calle de 2 carriles, hacer un bulevar de 4 carriles paralelos desde Cárcel de Mujeres, pasando por Soyapango, hasta la zona de La Garita, hasta las 5 de noviembre. Así que eso va, los trabajos ya comenzaron. ¿Este proyecto ya comenzó? ¿Para cuándo puede estar listo? Bueno, como te decía, un tramo ya se señalizó y está en uso. El otro tramo de Cárcel de Mujeres hacia Soyapango, están los trabajos iniciales. Hay que hacer ahí una demolición de un paso que tenía Fenadesal, que ya está en desuso. Este año ya estamos trabajando en eso. Ok, ¿verdad? Ministro, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Quiero dejarlo comprometido ya para que me acompañe, no sé, antes que termine este mes, que va a ser importante, sobre todo en relación a ese juicio, para que esté también con nosotros. Dijo que había que estar pendiente en esos momentos, pues lo invito para esos días. Bueno, el citatorio del tribunal es para el día 31 de julio, pues a las 9 de la mañana. ¿31 qué día es, ministro? Ya que usted tiene ahí a mano. ¿No? Del día 31 de julio no lo sé. Dice. Bueno, y el Alzheimer no me permite... pero no, no me puedo ir sin felicitarlo, porque la Copa América se quedó en Chile y usted, aunque se ha salvadorizado, quiero felicitarlo. Ahora estamos hinchando para que El Salvador le vaya excelente la Copa de Oro. Sería maravilloso ganar las 2 copas. Nos va a ir, no pierda la fe. Gracias, por supuesto que la tengo. Gracias, ministro, que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muy amable. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase. Buenas noches.